Diálogo Directo. De que el asambleísta Daniel Mendoza presentó la renuncia a la designación popular como representante de la provincia de Manabí. La comisión multipartidista que lo investigó por supuestos hechos de corrupción en la construcción del hospital de Pedernales recomendó la censura pública y la destitución de su cargo. Precisamente para hablar de este tema, saludamos a través de la vía telemática a la legisladora de Creo Tan Rivera, una de las legisladoras que presentó algunas de las acusaciones para que sean investigadas por esta comisión multipartidista. Asambleísta Vera, buenas tardes, gracias por atender la invitación de Pichincha Universal en su segunda emisión de Punto Noticias. Les saluda Licenia Espinel. ¿Qué opinión le merece esta decisión que han llegado a adoptar como comisión multipartidista una vez que el asambleísta Mendoza pues ya presentara su renuncia y qué efectos va a tener? Licenia, muy buenas tardes, qué gusto poderles saludar desde acá a la Puerta de Oro de Manabí, de la provincia de Manabí, y por supuesto, pues una vez que se ha llevado a cabo un proceso investigativo importante dentro de esta comisión multipartidista que tenía la obligación y la responsabilidad de determinar responsabilidades políticas, esta palabra tiene que entenderse muy bien, en contra del asambleísta Mendoza, sabemos que ya hay un informe que contiene lo correcto y que sugiere la destitución, la censura ante el Pleno de la Asamblea Nacional del legislador Mendoza. Entonces, miren, yo creo que hay que aclarar también que el legislador fue llamado por 2 ocasiones, a través de oficio, de manera muy formal, para que pueda comparecer y ejercer su válido derecho a la defensa. No quiso acudir, tuvo que haber una tercera ocasión para que él asista, pero asistió no para defenderse, porque no pudo, no tenía cómo defenderse, y decidió renunciar. Es que el señor Mendoza tuvo que haber renunciado el primer día que puso un pie en la cárcel, por sensatez y por respeto al pueblo manabita, que con su apoyo lo llevó hasta el Parlamento ecuatoriano. Asambleísta Vera, precisamente por eso, él ya presentó su renuncia. ¿Qué efectos legales o políticos, para utilizar el término correcto, qué efectos políticos va a tener esta sugerencia de la comisión multipartidista? El hecho de que el asambleísta Daniel Mendoza haya renunciado a su cargo no significa o no concluye en que el proceso en la Asamblea Nacional se deba detener. No, de ninguna manera. Más bien, tiene que continuar. Por eso ya hay un informe aprobado de la Comisión Multipartidista. Este informe tendrá que conocerlo el Pleno de la Asamblea Nacional y tomar la decisión correcta. Hablemos del término político que usted bien mencionaba. A ver, ¿qué es lo que pasa hoy en la Asamblea Nacional? Hemos venido viendo que hay un sinnúmero de señalamientos. Primero, porque hay asambleístas que gestionan cargos públicos. Segundo, porque hay asambleístas que le cobran diezmos a sus colaboradores. Tercero, ahora conocemos también que hay asambleístas que se han beneficiado de carnets de discapacidad, que es algo que hemos dicho, hay que abrir un proceso investigativo de oficio de manera inmediata para poder determinar responsabilidades y sobre todo para saber cuál es esta cadena, porque se trata de una cadena, Ministerio de Salud Pública, los médicos que entregan este informe para poder otorgar carnets de discapacidad también deben responderle al país. Y por supuesto los beneficiarios, que estarían entregando incluso dinero para poder obtener estos carnets. Qué vergüenza tan grande para la Asamblea Nacional lo que ocurre. Y justamente por esa vergüenza y esos señalamientos que están habiendo y ese porcentaje tan bajo de aceptación y credibilidad que tiene la Asamblea Nacional, yo creo que lo que hay que hacer hoy es quitar a estos malos elementos del primer poder del Estado. El asambleísta que haya incurrido en actos ilícitos, que no haya cumplido con la ley, tiene que salir de la Asamblea y salir como debe de ser, siendo destituido. El proceso judicial es totalmente independiente al que sigue la Asamblea Nacional, lo reitero una vez más. Ese proceso tiene que continuar su camino. Los corruptos donde tienen que estar es en la cárcel y los corruptos no pueden ser parte de la Asamblea Nacional. Asambleísta Vera, pero ¿puede pasar que la Asamblea destituya al legislador Mendoza pese a que él ya renunció a su cargo? Mire, Licenia, yo creo que aquí hay que hacer una observación importante. Escuchar a la ministra de Gobierno en la comisión multipartidista intentar defender al asambleísta o intentar defender lo indefendible es algo que a mí me sorprende y me da mucho que pensar.
¿Por qué? Porque este gobierno es cómplice, pues, del reparto que hay en instituciones públicas, en hospitales, en las distintas instituciones que forman parte del Estado ecuatoriano. Entonces, en esa misma línea, yo no quisiera pensar que algún asambleísta se atreva a tratar de blindar al asambleísta Mendoza. Y tampoco quisiera pensar que haya intervención de la ministra de Gobierno para que esto no suceda. Debemos estar muy vigilantes, porque si hay alguien que reparte hospitales, porque si hay alguien que le entrega cuotas de poder, cuotas políticas a los asambleístas, esta persona debe ser alguien muy cercana a este gobierno. Y es hacia esa persona hacia donde hay que llegar. No quisiera que esto se trate de un juego sucio y perverso, de tratar de callar o silenciar al asambleísta Mendoza, de que haya un acuerdo del silencio o del acuerdo que justamente no nos garantice poder encontrar la verdad y llegar hasta el meollo principal de este gran problema que hoy preocupa gravemente a todos los ecuatorianos. Ustedes van a seguir adelante con estas investigaciones porque usted tenía algunos elementos que quería que el legislador Mendoza en sus comparecencias sean respondidos, pero eso no ocurrió finalmente. Pero usted debe tener información. ¿Va a seguir adelante con esta investigación? ¿Hay otros legisladores que estén involucrados en este caso, por ejemplo? El asambleísta Mendoza no se defendió o no respondió porque ni siquiera tuvimos la oportunidad de hacerle preguntas porque él una vez de su comparecencia bien trabajada, con palabras bonitas, lo único que hizo fue desconectarse y eso no nos permitió poder hacerle los cuestionamientos que tenían. Miren, las pruebas son contundentes. Hay chats en los que se demuestra que el asambleísta Mendoza mantenía conversaciones con autoridades del SECOP, del Servicio de Contratación de Obras Públicas, en el mes de marzo, cuando justamente, vaya coincidencia, cuando justamente se transfirieron 8.2 millones de dólares al consorcio Pedernales para empezar con la construcción de este hospital. Entonces, ¿dónde está esa plata? ¿Dónde están esos 8.2 millones de dólares? Nadie sabe. Quizás estaban en manos del asesor legislativo de Daniel Mendoza, Giancarlos Benavides, que también está en la cárcel, y que se lo encontró con las manos en la masa, en el allanamiento Fortuner, con más de 600.000 dólares en sus manos, y con más de 1.600.000 dólares en cheques. Y resulta que hoy, en el terreno donde se iba a construir esta casa de salud, no hay nada. Sigue siendo un terreno baldío. Yo no puedo concebir cómo un manabita pudo intervenir y sobre todo pudo socavar este sueño de los habitantes de uno de los cantones más afectados por el terremoto del 16 de abril. ¿Y vamos a continuar? Por supuesto que vamos a continuar, porque eso nos corresponde. Estamos ejerciendo nuestro rol fiscalizador, como dice la ley. Hay que fiscalizar sin mirar a quién. Aquí el que es corrupto, una vez más insisto, tiene que responderle al país políticamente por sus acciones u omisiones. ¿Cuándo está previsto que el Pleno se reúna para conocer este informe de la Comisión Multipartidista y dar el trámite correspondiente al mismo? Esto está en manos del presidente de la Asamblea Nacional, pues es él quien incorpora o quien estructura el orden del día en cada una de las sesiones. Entonces, esto sí hay que abordarlo con celeridad. El país no puede esperar más. Y una vez más aclaro, si el asambleísta Mendoza renunció porque no tuvo cómo defenderse, eso no significa que el Parlamento ecuatoriano se quede de brazos cruzados. Más bien, tenemos que continuar con este proceso y terminar con la censura y destitución del legislador. Es lo que corresponde y es lo que nos, por supuesto, de manera responsable nos ha encomendado el pueblo ecuatoriano. Ahora se ha enviado este informe, tanto a nivel, para el proceso judicial me refiero, a la Fiscalía y a la Contraloría. ¿Ustedes han pensado en convocar al Contralor para que explique por qué no se hizo ninguna observación a este contrato en especial, al contrato del Hospital de Pedernales, con todas las denuncias que ya había desde antes de que el escándalo salte? Mire, esta justicia cómplice, esta justicia selectiva, también es la que tiene al país sumergido en estos actos de corrupción tan lamentables. Y si hablamos de un contralor, pues yo les puedo decir y garantizar que el contralor tampoco ha hecho un trabajo independiente. ¿Para qué llamar a alguien que va a intentar cubrirle las espaldas a sus amiguitos, a sus compadritos de siempre?
no sirve escuchar a la gente que miente. Nosotros llamamos así a comparecer ante la Comisión Multipartidista, fue a la Fiscal General de la Nación, no pudo acceder a esta comparecencia. Entendemos que tenía en sus manos también estos días un proceso importante para el país, el caso Sobornos, que entiendo le quitaba tiempo, pero la comisión tuvo incluso apertura para recibirla a la hora y el día que ella así lo dijera, porque entendemos de sus ocupaciones, pero no llegó, no estuvo presente, y esto también nos deja muchos cuestionamientos. Entonces, yo sí creo, Licenia y quienes nos escuchan durante esta tarde, que no hay que decidir a quién fiscalizar o a quién iniciar un proceso de judicialización. No, de ninguna manera. Aquí la justicia es para todos. Aquí las leyes son para absolutamente todos los ecuatorianos, y los asambleístas no tenemos ningún privilegio para incumplirlas. Entonces, yo sí creo que lo que demanda el Ecuador son autoridades, Contralor General de la Nación, Fiscal General de la Nación, jueces realmente probos e independientes. Caso contrario, no va a existir este combate hacia la corrupción, que ya se escucha hasta muy trillado el discurso del propio presidente de la República, que lo hemos escuchado por varias ocasiones decir aquello. ¿Pero está realmente combatiendo la corrupción? No lo está haciendo. Aquí en este país hay una justicia selectiva, hay una justicia que está terminando con los más válidos sueños y anhelos de este pueblo ecuatoriano, que lo que quiere es un país de oportunidades, de empleo, de trabajo, y que les permita surgir. Asambleísta Vera, ¿no le suena contradictorio que siendo la ministra de Gobierno, María Paula Romo, quien impulsó esta investigación en momentos críticos de una votación de una ley importante que ahora está ya en vigencia, haya salido con esta denuncia, se haya procedido con la investigación y ahora en la comparecencia a la Comisión Multipartidista haya asegurado que no conoce el uso de fondos públicos, en este caso, cuando para la construcción del Hospital de Pedernales se utilizaron fondos públicos, porque no creo que haya habido por ahí un generoso que de manos privadas haya dado los recursos para la construcción de este hospital? Por supuesto que me parece curioso. Y por aquello es que decía hace un momento que hay pactos para silenciar y para callar a ciertas personas responsables de estos cometimientos ilícitos. Claro, la denuncia de María Paula Romo, la ministra de Gobierno, fue la que hizo que se empezara un proceso de investigación, que hubieran allanamientos y que se encontraran pruebas contundentes para determinar que hay una red de corrupción en Manabí y que hay una red de corrupción que se armó particularmente en la construcción del Hospital de Pedernales. Entonces, luego que intente defenderlo, pues hay que atar cabos, no nos podemos tapar los ojos ante lo evidente y hay que decir las cosas como son. Aquí la ministra de Gobierno lo que ha hecho es demostrarle al país que ella también está siendo parte de esta corrupción y sobre todo de esta impunidad. Sí, es que los actos de corrupción no pueden quedar impunes. De ninguna manera puede suceder esto. Y para eso hay que ser corresponsables. Necesitamos de una Asamblea Nacional, necesitamos de una justicia no selectiva, necesitamos del propio presidente de la República, necesitamos de la ministra de Gobierno, que se quiten, que se despojen de esa amistad que puede haber entre los legisladores de gobierno. En este caso sabemos que el asambleísta Mendoza era de gobierno, un asambleísta de gobierno que luego dijo no, soy independiente o lo que fuera. Entonces, en esa misma línea, yo creo que aquí lo que hay que hacer es determinar de manera frontal y muy sincera, siempre decir lo que realmente sucede en este país. Y esto es el gobierno quien lo ha instaurado. Este gobierno, que también fue parte del gobierno anterior de Rafael Correa, son quienes han instaurado en las instituciones públicas esto tan malicioso y perverso que únicamente termina afectando a las familias ecuatorianas más humildes, a las familias más vulnerables de nuestro Ecuador. Asambleísta Vera, ¿cómo entender también en ese sentido que creo su bloque haya respaldado al gobierno en la aprobación de varias leyes que finalmente haya terminado votando con un gobierno al que ahora cuestiona? Seguramente usted se refiere a las dos últimas leyes que se aprobaron en la Asamblea Nacional, la ley de apoyo humanitario, eran leyes emergentes, la ley de ordenamiento de las finanzas públicas. Hubo un pacto
legislativo que yo, como asambleísta de Creo, no lo voy a desconocer. La mentira no debe ser un principio de nosotros como asambleístas o autoridad. No, de ninguna manera. Nosotros tenemos siempre que hablar con mucha frontalidad, pero este pacto terminó, concluyó en el mes de enero de este año. Sí, hicimos un pacto por la institucionalidad de la Asamblea, por lograr otorgarle leyes al país que garanticen realmente su desarrollo, que garanticen que en este país hayan oportunidades, no que se le quite la oportunidad a nuestros maestros de tener un empleo, no que se le quite o se le reduzca el sueldo a los maestros de nuestro país. Esto no aprobó la Asamblea Nacional, esto no aprobó Creo. Esto hoy ocurre en el país, Licenia, porque el presidente de la República, Lenín Moreno, firmó un decreto con puño y letra de él para que esto esté sucediendo, para que haya más desempleo. ¿Dónde están, pues, los miles de millones de empleo que iba a generar el señor Lenín Moreno en el país? No hay ninguno. Más bien ha quitado esa posibilidad a las familias ecuatorianas. Así que aclarar una vez más, hubo un pacto por la gobernabilidad, un pacto en el legislativo, en la Asamblea Nacional, pero ese pacto terminó. Y ese pacto no tenía nada que ver con que a nosotros como legisladores de Creo se nos entreguen instituciones públicas en nuestras provincias, ni mucho menos. Eso también tiene que estar realmente claro. Asambleísta, en otro tema, los prefectos del país les están pidiendo como asamblea más acción y se refieren específicamente al tema del enjuiciamiento político al ministro de Finanzas. Varios de ellos han presentado acciones constitucionales, acciones legales para exigir su derecho de tener recursos porque su situación es realmente complicada, están en peligro incluso de paralizar sus actividades. ¿Qué está pasando con este proceso de interpelación que al parecer también está por allí escondido, distraído? No sabemos qué es lo que está ocurriendo y los prefectos piden en ese sentido más acción por parte de la Asamblea Nacional. ¿Qué tiene que usted decir al respecto? Mire, lo he dicho por varias ocasiones, hoy lo afirmo una vez más. Si hay las pruebas suficientes para cesar de sus funciones al ministro de Economía y Finanzas, apoyaré. Por supuesto que lo haré. Nosotros no podemos o no debemos de ninguna manera tratar de blindar a quien está también cometiendo actos que no están ayudando al país a reactivarse económicamente. Mire usted, recordemos lo que sucedió a inicios de esta pandemia. El ministro, ¿qué prefirió? Pagar bonos. Y esto es algo que también lo rechazamos de manera categórica en su momento y lo continuamos rechazando y no lo olvidamos, ¿no? Pero aquí lo importante es decirle al país que si nosotros tenemos los argumentos suficientes para llevar adelante este juicio político, no habrá manera de que nosotros podamos decirle no apoyamos este juicio político al ministro de Economía y Finanzas. De ninguna manera. Yo creo que esto tiene que quedar también extremadamente claro. Muchísimas gracias, asambleísta, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado en este diálogo. Tangi Vera, asambleísta de Creo, nos ha acompañado en la segunda entrega de Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Hasta una nueva oportunidad, asambleísta. Gracias. Gracias a usted, Licenia, que tenga una muy buena tarde. Punto Noticias, el mundo de la información.